soy Iris, bienvenidos a mi canal, Pequeñas Joyas Literarias. Ya estamos a pocos días de que se conmemore el 2 de octubre, el día en que ocurrió la matanza de los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Elegí este libro porque es la mejor crónica sobre lo que ocurrió. Yo sé que cuando hablamos de libros del 2 de octubre pensamos en La Noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, pero a mí personalmente nunca me ha gustado mucho y además este libro lo conocí antes y para mí es el perfecto para retratar el movimiento. Me refiero a Los días y los años de Luis González de Alba. ¿Por qué me gusta este libro? Porque Luis González de Alba no lo cuenta desde afuera, no cuenta lo que ocurrió desde afuera y en base a lo que otros le contaron. No, él era estudiante de la UNAM cuando todo eso ocurrió. Él fue uno de los líderes estudiantiles, estaba en el Consejo Nacional de Huelga. Él estaba en el edificio Chihuahua. Él era uno de los oradores del edificio Chihuahua ese 2 de octubre. Fue capturado y preso en Lecumberri durante poco más de 3 años. Desde ese 2 de octubre del 68 hasta 1971 estuvo preso, fue preso político. De manera que lo que cuenta este libro es una visión totalmente verídica y desde adentro de lo que ocurrió. ¿A qué me refiero? A que no solo habla sobre el 2 de octubre como tal, que obviamente se menciona porque pues es el punto culminante de todo esto. Sin embargo, es todo desde un principio, ¿no? No tiene una narración lineal. El libro inicia en Lecumberri, cuando pues sí nos cuenta la convivencia entre los presos, que eran pues, los presos políticos, que había de todo, igual que ahora. Es decir, había líderes presos, había pues gente que participó en las manifestaciones, o había gente que iba pasando por ahí que la policía los metía y que ni siquiera tenían vela en el entierro. Entonces nos cuenta de la convivencia, de cómo eran maltratados ahí, a lo que se enfrentaban, incluso hacen mención a las negociaciones que se hicieron con el gobierno para su liberación y las formas de presión a las que trataban de recurrir para ser liberados. Él escribió este libro en Lecumberri. De hecho, se publicó en el 86, 15 años después de que fue liberado. Él nos lo va contando de sus recuerdos, de los recuerdos que intercambia con sus compañeros de crujía o sus compañeros del movimiento con los que convive ahí en Lecumberri. Nos va formando los recuerdos de lo que ocurrió. Y es muy interesante porque nos habla del inicio, pero también de las negociaciones, de lo que ocurría en las asambleas, de cómo ellos trataban de que, para evitar que el gobierno se metiera, pusiera infiltrados o reventara el movimiento, tenían unas sesiones democráticas en las que cada facultad tenía que dar su opinión y luego de todo eso se discutía. Claro que esta cuestión también provocaba una cuasi burocracia que llegó a retrasar la respuesta de los estudiantes ante los golpes del gobierno. Nos habla pues de las represiones, de las grandes marchas, del desalojo del Zócalo pocos días antes del 1 de septiembre del 68, cuando el ejército salió con tanquetas de Palacio Nacional. Nos habla de la invasión a Zacatenco, al poli del casco de Santo Tomás, o la de CEU, que de hecho hasta que yo me lo releí, ya no me acordaba yo de eso, ya no me acordaba yo de que CEU fue invadida. Y obviamente el 2 de octubre, ¿verdad? También nos habla sobre las presiones que recibió Barrosierra, el rector, que por momentos, como él mismo nos lo dice, tenía una posición ambigua. Sin embargo, poco antes del 2 de octubre, Barrosierra hace como un golpe de efecto total, que en aquellos tiempos, cuando el presidente era el poder hegemónico y nadie osaba
toserle, era algo impensable, fue una sorpresa tremenda. Creo que tiene una visión muy honesta sobre lo que ocurría dentro del movimiento, ¿no? Como eran idealistas, sí, pero había roces dentro de ellos porque habían diferentes tendencias, entonces pues pensaban diferente de cómo debían transcurrir las cosas. También nos menciona a, ¿cómo decirlo? Pues los traidores al movimiento, ¿no? Los que pues a lo mejor terminaron vendiéndose y nos da nombres. No los he buscado en internet, la verdad debería yo hacerlo. Sobre quienes se comportaron de manera desleal con sus compañeros. Y eso en lo personal me parece súper interesante. ¿Por qué? Porque creo que el 2 de octubre, con el paso del tiempo, se ha convertido en una fecha, ¿cómo explicarlo? Como ya parte de la cultura pop. O sea, sí, todos sabemos lo que ocurrió, 2 de octubre no se olvida y todo eso, pero en realidad ya se sabe, digamos, de los jóvenes de ahorita, que a lo mejor la única referencia es eso, 2 de octubre no se olvida, no saben qué ocurrió, cómo empezó, cuál era el contexto histórico de todo eso, cuáles fueron todos los movimientos del gobierno para parar. Por ejemplo, hay una parte en la que los estudiantes eran conscientes de que algo iba a ocurrir, de que el gobierno iba a reprimirlos porque el gobierno no iba a poder ceder en todo, porque entonces se debilitaba su posición. Sin embargo, aunque eran conscientes de esa posible represión, nunca lo pensaron del todo. Es como cuando tú piensas, pues sí, puede ocurrir, pero no me va a ocurrir a mí. Y al final de cuentas, pues todos sabemos lo que ocurrió, ¿no? Y entonces este libro nos da una visión mucho más global de todo lo que fue y de todo lo que ocurrió, porque pues nos habla también de la etapa en Lecumberri, de cómo terminaron estos líderes estudiantiles. Este libro lo leí por primera vez en la biblioteca pública hace como, yo creo que tenía como 11 años y me costó como un poco de trabajo entenderlo porque pues yo no tenía las referencias históricas que tenía yo después y entonces como que pues no le entendía yo del todo. Creo que esa es lo que me refiero de que hay el problema para los que no tienen referencias. Yo lo entendí correctamente hasta secundaria, cuando un profesor nos explicó todo el contexto histórico y como que llené los huecos, porque hay momentos en los que, pues, tampoco es como que afecten mucho la comprensión del tema, pero en realidad te ayudan mucho más, ¿no? Es decir, de pronto hablan sobre la huelga de ferrocarrileros o la huelga de médicos, y pues a lo mejor tú no entiendes a qué te refieres. ¿A qué se refiere? Porque el libro te lo cuenta como un intercambio entre amigos, entonces pues da por hecho que tú sabes de qué está hablando y no creo que todos sepan de qué está hablando, que fueron huelgas y movimientos que ocurrieron antes de ese año, que fueron como el simiente de la lucha por los derechos y al mismo tiempo pues de la idea del gobierno de que eso hay que reprimirlo en el momento. Porfirio Díaz dejó escuela, ¿no? Mátalos en caliente. Este libro lo publicó originalmente Ediciones Era. Bueno, este ejemplar es de la biblioteca. Yo tengo el mío, pero no lo encontré y es idéntico, o sea, es igual de Ediciones Era. Sin embargo, en la actualidad ellos ya no lo editan, lo edita Planeta, con una portada diferente, la que se ve en la miniatura del video. En lo personal, a mí no me gusta. Creo que esta portada, si bien es como muy sencilla y muy básica, el signo de la B, del venceremos, está muy presente en la narración, es muy importante y creo que debió mantenerse, y la portada ahora de Planeta es como genérica. Pero bueno, ya sabemos cómo es el mundo de las portadas en los libros, ¿verdad? Entonces ya saben, espero que hayan disfrutado este video. Si tienen ustedes una opinión diferente, si ustedes quieren sugerirme otros libros de la temática, mi mamá tiene un libro sobre Barrosierra, lo vi hace poco, la verdad nunca lo había visto, entonces aún no lo he leído, lo pienso leer porque pues es una figura muy importante en lo que ocurrió en ese momento, entonces pienso leerlo, igual luego se los comento, igual le hago otro video, igual lo digo en el blog, pero necesito tiempo. Tiempo.
Les dejo en la cajita de información mis redes sociales para que me sigan y estemos en contacto. Y cualquier cosa, pues déjenme un comentario, que sean bien recibidos. Ya saben que yo lo que quiero saber es sus gustos de libros. Igual ya hay otro que yo no tengo idea de que exista y pues se los agradeceré que me saquen de esa oscuridad.